Amén. 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 Pues ya vamos a empezar. ¿Ahí está ya la prédica arriba? Hermanos. Amén. A ver, pues díganme. Amén. ¿Cómo se llama la prédica del día de hoy? ¿Quién permanecerá? ¿Quién permanecerá firme ante lo que viene? De lo que viene. Y no solamente ante lo que viene, sino lo que ya estamos viviendo, ¿verdad? ¿Quién permanecerá firme? Hay mucha gente que está queriendo desfallecer, ¿no? ¿Sabes qué, Señor? Ya mejor llévame, ya esto ya está muy feo, cada vez la situación se pone más fea. Entonces, ¿quién permanecerá firme ante todo lo que viene? Y este mensaje es continuación del mensaje del día de hace 8 días, el domingo, que fue lo que Dios me mostró durante todo este proceso. Y le anticipo que el próximo domingo va a ser continuación de lo mismo, porque es Dios hablando, hermano. Amén. ¿Verdad? Y lo que Dios quiere es que tú estés preparado y que sepas por qué pasan las cosas. Las cosas no pasan nada más porque sí, hermano. ¿Verdad? Las cosas tienen una causa y tienen un efecto. O sea, no pasa nada más porque sí, por algo pasan las cosas. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada yo les hablaba acerca de que todo lo que nos ha pasado y lo que nos ha sobrevenido, no solamente a nosotros, principalmente a nosotros como hijos de Dios, pero también a los que no conocen a Dios, es por no obedecer sus mandamientos. A ver, diga conmigo, todas las cosas que suceden, son como consecuencia de no guardar los mandamientos de Dios. Entonces, la gente que no conoce a Dios, bueno, es porque no conoce. Acuérdense que dice la Escritura, el pueblo perece por falta de ¿qué, hermano? De conocimiento. ¿Usted cree que la gente que no conoce a Dios tendrá conocimiento de la palabra de Dios? No los escucho. ¿Tendrá conocimiento de la palabra de Dios? Entonces, ¿cuál es la consecuencia si tú no conoces la palabra de Dios? Vas a perecer. Pero nosotros como hijos de Dios, pues no debemos de estar ignorantes de la palabra de Dios. Y por eso nos congregamos los martes, por eso nos congregamos los domingos, ¿verdad? Por eso vamos a arrancar ya de nuevo la reunión de oración vía redes sociales, ¿verdad? Porque tenemos que estar compartiendo la palabra de Dios y tenemos que estar testificando lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Pero lo que yo quiero de parte de Dios que usted entienda hoy es que si usted guarda los mandamientos de Dios y los pone por obra, entonces Dios lo va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora no solamente lo va a bendecir a usted, sino que va a bendecir a sus hijos. Entonces, si usted quiere lo mejor para sus hijos, lo mejor es que usted les enseñe la palabra de Dios. Amén. Así es que vamos a entrar de lleno. Eso fue lo que Dios me habló y tenemos que hacerlo. ¿Tú crees que el enemigo quiere que lo hagas? Que seas obediente a los mandamientos, que los guardes, que los pongas por obras. ¿Crees que Él lo quiere? Hasta en los aspectos más sencillos, ¿crees que Él lo quiere? Ahorita que hablaba Suri del dar, me vino a mi corazón el señor grande que echa aguas ahí en el estacionamiento. ¿Sí lo conocen? Uno viejito, quita su sombrerito y ya nada más se pone desde la mitad del estacionamiento y si tú no estás, ¿verdad?, conectado con los mandamientos de Dios, dices, híjole, mira ese viejito, ya ni viene a echarme agua, ya me lo choco por el carro de afuera. Y luego no le queremos dar ni 5 pesos. Pero cuando tú eres obediente a los mandamientos de Dios, entonces la palabra de Dios empieza a obrar en tu corazón. Y empieza a decir, mira, el viejito ya no puede venir, pero aquí está. Porque tiene necesidad, no está ahí por su gusto. Entonces, si ya tú le das una moneda, ¿verdad? Y otro le da otra moneda y otra moneda, ya se puede ir bendecido. Aparte de que está expuesto también ahí a contagiarse, hermano. Imagínate ese abuelito contagiarse. Entonces, uno de los grandes mandamientos, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya les he predicado, ¿quién es tu prójimo? Aquel que tú ves que está ahí a tu alcance y que tiene necesidad. ¿Ese abuelito tendrá necesidad, hermano? ¿Y tú como hijo de Dios qué vas a quedar? Pues si traes, dale, hermano. 5 pesos, 10 pesos podrá hacer la diferencia en tu economía. Y aunque la haga, ¿verdad? Ya dio testimonio sur. Y si tú das, ¿qué va a pasar, hermano? Dios te va a dar, amén. Denle un aplauso al Señor y vamos a arrancar de lleno con la palabra de Dios. Entonces, ¿quién permanecerá firme ante lo que viene, hermano? Porque todo esto ha sido anunciado desde años atrás, ¿verdad? No es que ya así surgió de repente, sino que nos lo fueron anunciando. Ahí viene, y ahorita que nos anunciaron que iba a venir mayor, más fuerte y que no sé qué, y va a seguir. Y lo que viene, pues ya sabemos que es la antesala de
del anticristo, ¿verdad? Entonces, ¿quién permanecerá firme ante lo que viene, hermano? ¿Y sabes quiénes son los que van a poder permanecer firmes? Los que anden los mandamientos de Dios, los que guarden en su corazón los mandamientos de Dios y los que pongan por obra los mandamientos de Dios. Esos son los que van a permanecer. Vamos adelante. Y yo quisiera, ¿verdad?, retomar un poquito de lo del domingo pasado y de ahí arrancar. Entonces decíamos que Dios nos mostró, ¿verdad?, a través de todo esto, Él está leyendo Levítico. ¿Qué quiere decir Levítico, amados hermanos? Segunda ley. ¿No? ¿Qué quiere decir Levítico? Ley. Ley. Tenemos que aprender porque esa es la clave. ¿Qué quiere decir Levítico? La ley, es la ley, ¿verdad? ¿Quién le dio la ley a Moisés? Dios. ¿Quién se la dio? Dios. ¿Será importante la ley de Dios, hermano? ¿O será como la ley humana? Que la podemos transgredir, que la podemos violar y igual y no me pasa nada. ¿Podré violar la ley de Dios, hermano? No. ¿Es falible? ¿Falla la ley de Dios, hermano? No falla. Entonces, si es la ley de Dios y si es infalible y si yo la transgredo, me voy a tener una consecuencia, pues yo tengo que estar muy atento a obedecer los mandamientos de Dios. Así es que Dios mismo dice, te voy a dar mi ley. ¿Para qué te da la ley? Para que sepas discernir entre lo bueno y lo malo. Y que sepas que si haces lo malo, va a venir una consecuencia sobre tu vida. Pero que tú sepas que si haces lo bueno, Dios va a bendecirte. ¿Cuántos quieren ser bendecidos, amado? Entonces le da la ley. Muchos ven la ley, ¿verdad? Los mismos fariseos, ¿verdad?, la veían así muy estricta, muy rígida, pero como una carga, hermano. ¿No? ¿Cuántos cuando escucharon la ley la sienten como una carga, hermano? Y es todo lo contrario, porque es Dios diciendo, mira, si tú cumples mi ley, yo te voy a bendecir. Entonces me alineo a la ley de Dios porque yo quiero caminar en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le dio ahí Levítico, Génesis, Éxodo, ¿verdad? Salieron de Egipto y Levítico. O sea, una vez inmediatamente salieron de la esclavitud, ¿qué les dio, hermano? La ley. Para que la conozcas, para que camines en ella, para que la guardes en tu corazón y para que la pongas por obra, porque el día que tú lo hagas, yo te voy a bendecir. Amén. ¿Verdad? Y si usted se mete a leer ahí con calma Levítico, va a ver todas las bendiciones. Dice ahí, bendiciones de la obediencia, hermano. Son muchísimas bendiciones cuando tú obedeces, hermano. El problema es que no obedecemos los mandamientos de Dios. Entonces dice ahí Levítico 26, 3 y 4, dice, si anduvieres en mis decretos, di conmigo, si anduvieres en mis decretos, y guardares mis mandamientos, y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso te está hablando de que si tú obedeces, Él te va a bendecir. ¿Sí me estás oyendo? Él te va a bendecir. Amén. No vas a tener por qué batallar. Dice que, y fíjate, dice, vuestra trilla alcanzará la vendimia. Es decir, por aquí estás cosechando y por aquí estás sembrando. Por aquí estás cosechando y por aquí estás sembrando. Y se vuelve un ciclo de bendición cuando nosotros andamos en los decretos de Dios, cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios y cuando los ponemos por obra. Pero luego dice en el versículo 14, consecuencias de la desobediencia. Si obedeces la ley, todas estas bendiciones te van a venir. Y si tú lees ahí vas a ver cuántas bendiciones son maravillosas. Pero si no obedeces sus mandamientos, estas son las consecuencias. Pero si no me oyeres, a ver, ya conmigo, pero si no me oyeres, ni hicieres todos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, todas estas maldiciones te alcanzarán. Ahora, si nosotros hacemos un análisis de nuestra vida, dígame en qué ha caminado usted más, en bendición o en maldición. Y no hay más que hacer una retrospectiva a tu familia y de ver cómo han vivido nuestras familias en maldición. ¿Por qué? Porque ellos quizás nuestros familiares no conocían la palabra de Dios. Y de eso se trata hoy, por eso es importante que usted ponga atención. Pero si analizamos honestamente, sinceramente, ¿en qué ha caminado más mi familia? ¿En bendición o en maldición? Y si tú llegas a la conclusión de que en maldición,
es porque no, dice aquí, porque desdeñamos sus decretos. Porque nuestra alma menospreció sus estatutos. Y porque no ejecutamos sus mandamientos, invalidamos su pacto. Porque decía yo en la oración, ¿verdad? El enemigo viene ¿para qué, hermano? Para optar, para matar y destruir. Pero Jesucristo dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. En otras palabras, el enemigo te quiere llevar a la maldición de la desobediencia. Pero Jesucristo dice, yo te quiero llevar a la bendición abundante en la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si tú entiendes esto en esta mañana, ¿verdad? Y lo transmites a tus hijos, entonces tú vas a cambiar esa maldición en bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿O quieres que se repita el patrón? Porque tú analizas nada más tantito. Vea, te voy a dar un ejemplo de mi familia. Por parte de mi papá, pues, todos católicos. Ahora se están convirtiendo a Dios, pero antes eran católicos. Por parte de mi mamá, la mamá de mi mamá cristiana, mi mamá cristiana, pero mi mamá se casa en yugo desigual, no obedeciendo los mandamientos. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del yugo desigual? No te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Pues se casaron y empezaron su vida. Mi mamá siempre siguió su cristianismo, pero platicando yo con mi mamá, cuando ella vivía, ella me contaba de cómo ellos empezaron, cómo era su vida con mi abuelita. Mi abuelita creyente, mi abuelito no creyente, pero una vida de carencias, de pobreza, hermano. Y yo sé que muchos se van a identificar conmigo. Mi abuelita, una buena cristiana, siempre albergaba en su casa a sus parientes, a quien llegaba. Aquí se puede quedar, aunque ni cabían, hermano, pero era hospedadora. Entonces ahí vivían mis tíos, todos los hijos de mi abuelita, ¿no? Y algunos empezaron a casar y empezaron a llegar la esposa, el esposo. Y cuando mi papá, fíjate, se fue a trabajar allá por 8 días y se quedó 20 años. Y ahí vivía. Hasta que un tío de mi mamá decía, oye, ¿qué no te gusta mi sobrina? ¿Por qué no te casas con ella? Pero eran como hermanos porque crecieron desde niños. Y finalmente se casaron. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que mi mamá me contaba, dice, cuando nosotros nos casamos, tenía mi abuelita una tienda ahí en la colonia, en la Romero Rubio. Y me contaba, mi mamá, nos dormíamos en el piso de la tienda. Poníamos un cartón y ahí nos dormíamos, mi papá y yo. Y las ratas nos pasaban en la noche por la cabeza. Pero mi abuelita cristiana, mi mamá cristiana, y ahora nosotros cristianos, ahora mis hijos cristianos, con luchas, con batallas, pero hoy el Señor nos está dando la clave para que esa maldición se convierta en bendición. Si andas en sus estatutos, si los guardas en tu corazón y los pones por obra. Entonces es un pequeño ejemplo, ¿no? Hay muchísimas cosas que vivieron. Imagínate todo lo que no vivieron ellos. Ya después empezaron a cambiar otra casa, después construyeron en otra casa, allí en la colonia, segunda sección, colonia metropolitana, en el Estado de México. Y allí empezaron a construir otra historia. Pero ahí vivían todos mis tíos, ahí vivíamos como 6, 7 familias, hermano. De matrimonios con los niños, hermano. ¿Se imagina el ambiente? Todo lo que no vivimos. Y ahora yo no sé cómo esté su vida, pero ahora ya tengo una casita. Y si yo quiero mejor para mis hijos, tengo que guardar los mandamientos. ¿O quiere seguirse quedando en la maldición de la desobediencia? Avanzamos, amados hermanos. Introducción. Dice, en la tierra como en el cielo y todo el universo, hermano, se rige por leyes. Esto es algo que usted tiene que entender bien. Todo el universo, toda la creación, en el cielo y en la tierra, ¿por qué se rige, hermano? Por leyes. ¿Por qué nos regimos aquí en la tierra, hermano? Por leyes, ¿verdad? Y les decía yo al principio, ¿verdad? Esas leyes aquí en la tierra a lo mejor la puedo violar y me salvo, nadie me vio, me escapo. Pero me podré escapar de la ley de Dios, hermano. ¿Me podré escapar de la ley de Dios?
Y estas leyes gobiernan o mandan en toda la creación, son reales, son vigentes, tienen autoridad y tienen poder. Con lo que yo quiero que entiendas que los mandamientos de Dios son una ley y que si tú la obedeces, Dios te va a bendecir. Y si no la obedeces, va a venir la maldición sobre tu vida. Entonces es cuestión de obediencia. Cuando son quebrantadas las leyes, hermano, y efectivamente habrá consecuencias. O sea, tú no pienses que ya transgredí una ley y no me va a pasar nada, no. Te va a llegar tu consecuencia. Dice el proverbio, como la golondrina en su vuelo y el gorrión en su vagar, así la maldición no viene sin causa. ¿Y por qué viene la maldición? Por transgredir la ley de Dios. Cuando son quebrantadas, escúchame bien, indefectiblemente habrá consecuencias. Pero ¿sabes qué? Nos hemos acostumbrado. Pues si fulanito hizo esto, desobedeció y le fue a tal, y otra familia lo vuelve a hacer. Y está bien para los que no conocen de Dios, porque no conocen, hermano. Pero nosotros que somos hijos de Dios, es un gran privilegio. Por eso les decía el Señor Jesucristo a los fariseos, ¿verdad? Aprended de mí, que soy manso y humilde, porque mi yugo es ligero, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y por qué es fácil, hermano? Cuando obedeces la palabra de Dios. Amén. Dios es un Dios justo y sin duda hará que cada uno de sus mandamientos sean cumplidos, y dependiendo si se obedecen o no, hermano, será la retribución. Son leyes, diga conmigo, son leyes universales, inmutables y no negociables. Y una de esas leyes es Romanos 3:23. La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Y eso es inmutable. Si yo peco, ¿cuál va a ser mi paga? La muerte. Y eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Les decía yo la semana pasada, ¿por qué tanta muerte? Por causa del pecado. Por eso Dios hace mucho énfasis, hermano, en la importancia de caminar en sus mandamientos, guardarlos en nuestro corazón y ponerlos por obra. Y ahorita lo vamos a ver más adelante cómo esto es real, hermano, esto funciona. ¿Quieres lo mejor para tus hijos? Enséñalos a caminar en los mandamientos de Dios. Hoy cómo se ha desviado la humanidad, hermano, tan alejada de Dios. ¿Verdad que dice el profeta que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno? Hoy en día ya es muy normal, ¿verdad? Que los jovencitos tengan relaciones sexuales, que se junten, o que se separen, o que aborten, o tantas cosas horribles, hermano. Cuando todo eso va en contra de la ley de Dios. Y por eso la situación está como está. Y por eso el tema de Dios, ¿quién podrá estar firme ante lo que viene, hermano? No sé si a ti y a mí nos toque, pero a nuestros hijos sí les va a tocar. Pero es nuestra responsabilidad enseñarles a guardar los mandamientos de Dios. Amén. Avanzamos. Y después les decía yo, ¿verdad? Que leyendo ahí recorrido, llegas Levítico, Números, y luego viene Deuteronomio, que quiere decir segunda ley, hermano. Otra vez la ley. Dios les vuelve a... Porque imagínate qué tan importante es que se las vuelve a repetir. Les he enseñado muchas veces que cuando algo Dios, ¿verdad?, lo repite en la palabra de Dios. ¿Por qué lo repite, hermano? Porque es importante. Y te lo vuelve a remarcar y te lo vuelve a señalar para que tú estés atento. Entonces les vuelve a dar otra vez la ley, hermano. Y de nuevo, leemos allí en Deuteronomio 28, de nuevo, ¿qué dice? Bendiciones de la obediencia, y luego abajo dice ¿qué? Consecuencias de la desobediencia. Porque Dios es un Dios amoroso, es un Padre bueno y que quiere lo mejor para nosotros. Y te dice, ¿quieres caminar en obediencia? Guarda mis mandamientos. Y el enemigo es tan astuto, ¿verdad? Porque a veces pensamos, pues no robo, no miento, no peco. El enemigo nos ha disfrazado tantas cosas que ni siquiera nos damos cuenta que estamos pecando y que estamos violando sus mandamientos. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, hermano.
Dice Deuteronomio 28 en la segunda ley, o otra vez la ley dice: acontecerá que si oyeres atentamente. ¿Cómo debes de oír, hermano? Atentamente. Atentamente. Y decíamos que eso, ¿cómo se le conoce? Oír atentamente. Escuchar. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Amén. De parte de Dios. Amén. Porque esto no es que te lo esté diciendo yo, sino que Dios primero me habló a mí. Y es mi responsabilidad transmitirlo. ¿O quieres que esas maldiciones sigan en tus generaciones? Y precisamente por esas maldiciones las familias les cuesta trabajo ser felices. Pero hoy tenemos que entender que si nosotros obedecemos y cancelamos y rompemos todo esto, la bendición va a venir sobre nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Le puedo dar un aplauso al Señor? Yo puedo ver que muchos de ustedes aman a sus hijitos, ¿verdad que sí los aman? Mi hermana Mari ama a sus nietos. Enséñales la palabra de Dios. Y no nos contaminemos con el mundo, que de repente les damos cosas de eso que no tiene nada que ver con nosotros. Enséñales a guardar la palabra de Dios. Yo los observo a todos, hermano, ya sea en su Facebook, ya sea aquí en la iglesia, y veo a los jovencitos que ya empiezan a andar ahí con las muchachas, con las muchachitas, a las muchachitas con los muchachitos, hermano. ¿Y qué va a hacer que ese muchachito, que esa muchachita no sea vencido por el mal? Que ande en los mandamientos de Dios, que los guarde en su corazón y que los ponga por obra. Pero ahí los padres toman un papel importantísimo, porque es nuestra responsabilidad enseñarle a nuestros hijos. Entonces acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Conviene la bendición? ¿Conviene andar en sus estatutos? Dios te va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra, hermano. Versículo 2, fíjese qué hermoso versículo: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. O sea que si tú oyes atentamente y lo haces, esas bendiciones te van a alcanzar. No es saber si te alcanza, te van a alcanzar. Amén. La bendición sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tus nietos, hasta 1000 generaciones. No sabemos todavía cuántas generaciones venga el Señor Jesucristo, pero de aquí a que viene, yo quiero ver la bendición de mi Dios en mi vida y en mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es lo que dice ahí mismo en Deuteronomio 28, versículo 1 en adelante: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en la tierra ni abajo de la tierra, ni los honrarás ni te inclinarás a ellos, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero fíjate lo que dice el siguiente versículo: pero amo a los que me aman y guardan mis mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Y eso es hermoso. Amén. Pero amo a los que me aman y guardan mis mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. ¿A quiénes ama Dios? A los que guardan sus mandamientos, que lo aman a Él y que guardan sus. Y ahí está el primero y el segundo mandamiento: que aman a Dios por sobre todas las cosas y que aman a su prójimo como a sí mismo. Por eso dice la palabra que de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Porque si amas a Dios por sobre todas las cosas y guardas sus mandamientos, entonces tú no transgredes la ley. Y la bendición de Dios viene sobre tu vida y sobre la vida de tus hijos hasta 1000 generaciones. Hoy en día nosotros, todos los que estamos aquí, sin lugar a duda de equivocarme, todavía estamos padeciendo consecuencias de que nuestros padres no obedecieron los mandamientos de Dios. Pero hoy te está diciendo: mira, ellos, porque nadie se los enseñó. Pero tú hoy lo estás aprendiendo. Ya depende de ti, ¿verdad?, que lo pongas en práctica y que seas obediente a Dios.
Y luego en el versículo 15 nos saltamos consecuencias de la desobediencia. Hay dos caminos, hermano. Deuteronomio 15 dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. ¿Cuándo nos está intimando el Señor a cumplir sus mandamientos, hermano? Hoy. Ya no digas mañana, ayer ya pasó. ¿Cuándo nos está intimando Dios a guardar sus mandamientos? Hoy. Pero si tú no los guardas, dice que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Porque es una mentira del diablo. No, tú haces esto y no te va a pasar nada, no te va a suceder absolutamente nada. Hoy yo quiero decirte que si tú desobedeces la ley de Dios, las maldiciones te van a alcanzar. De allá en su casa con calma lea todo del 15 en adelante y va a ver cuántas maldiciones son más las maldiciones que las bendiciones. ¿Y qué es lo único que nos pide de Dios? Camina en mis estatutos, guarda mis mandamientos en tu corazón y ponlos por obra. Así es que yo le pido que ore, ¿verdad? Y pídele fuertemente a Dios: ayúdame a cumplir tus palabras, ayúdame a guardar tus mandamientos. Que no saliendo de la iglesia vuelva a lo mismo, que mañana vuelva a lo mismo, sino que empiece a hacer el propósito firme de obedecer y de guardar tus mandamientos y ponerlos por obra. Avanzamos, amados hermanos. Deuteronomio 6, versículo 4 al 9. Estamos hablando de la segunda ley, ¿verdad? Les decía yo el domingo pasado, ¿verdad? Que toda la generación que Dios le dio los mandamientos ahí en el monte, ¿verdad? En el monte Sinaí, ¿verdad? Le dio los mandamientos. ¿Qué pasó con toda esa generación, hermano? Se murió. ¿Por qué se murió? Porque no obedeció los mandamientos de Dios. Entonces surgió una nueva generación y le volvieron a dar la ley. A ver, te voy a dar la ley. Esa nueva generación fue la que entró en la tierra prometida. ¿Y qué hizo esa generación, hermano? Desobedeció. Y ahorita vamos a ver cómo los jueces, los reyes desobedecieron, y hasta el día de hoy se sigue desobedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Cómo va a haber bendición, hermano? Entonces Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 en adelante dice, está hablando Moisés, dice: oye Israel, oye casa de Dios y puerta del cielo, Jehová nuestro Dios es uno, hermano. Nuestro Dios es uno, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra y todas las cosas que existen. Amén. Ese es nuestro Dios. Amén. Y es al que tenemos que adorar. Amén. Amén. A Él solo adorarás y a Él solo servirás. ¿Y por qué les dice que es uno? Porque adoraban un montón de dioses, hermano. Y hoy el enemigo nos ha disfrazado tantos dioses, ¿verdad? No como un Dios tal, ¿verdad? Sino que te lo disfraza de esto, de aquello, y el pueblo está adorando. Por eso hoy el Señor nos dice: oye Israel, oye casa de Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no hay otro Dios, hermano. Versículo 5 y nos dice: y amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo debemos amar a Jehová nuestro Dios, hermano? Con todo nuestro corazón. Y por eso les decía en la alabanza: ¿cómo debe usted adorar, hermano? ¿Cómo debes adorar? Con todo tu corazón. Porque Jehová tu Dios es uno. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo debe ser tu alabanza, tu adoración? Con todo tu corazón. ¿Cómo debe ser tu oración? Con todo tu corazón. ¿Cómo debe ser tu meditación en la palabra de Dios? Con todo tu corazón. Versículo 6: y estas palabras que yo te mando, ¿cuándo, hermanos? Hoy. ¿Cuándo te las está mandando? Hoy. ¿Estarán dónde? En tu corazón. En tu corazón. O sea que esto que estamos compartiendo, ¿dónde lo estás guardando, hermano? En mi corazón. ¿Dónde lo estás guardando? En mi corazón. A ver, alguien que me diga, ¿por qué en tu corazón lo tienes que guardar? Porque de él mana la vida. Porque de él mana la vida. Amarás a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te estoy mandando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Por qué deben de estar en tu corazón?
Porque de la abundancia de lo que hay en tu corazón, de eso habla tu boca. Y si en tu corazón están los mandamientos de Dios, de eso va a hablar tu boca. Y fíjate lo que sigue en el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. En otras palabras, en todo tiempo les tienes que estar enseñando a tu hijo los mandamientos de Dios. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque esa historia que me contó mi mamá, yo no la viví. Yo ya no me acosté en el suelo, ¿no? Pero por alguien que decidió obedecer los mandamientos de Dios. Y así como esas, hay historias tristísimas, hermano. Y luego el enemigo usa esas historias, ¿verdad? Pero también para distorsionar todo. Porque cuando carecimos de muchas cosas, ahora que cometemos el error de que nuestros hijos no sufran. No más que no sufran, sino que no aprendan a valorar las cosas y a ganarse las cosas. Ay, como a mí yo carecí de esto, ahora yo le doy a mis hijos esto. Y lo que le tengo que dar no es darle las cosas, sino enseñarle a guardar los mandamientos de Dios. Porque si guarda los mandamientos, ¿qué va a pasar? Dios lo va a prosperar. Dice, y la repetirás a tus hijos, ¿verdad? Le vas a hablar a tus hijos. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué vas a hacer? Háblale la palabra de Dios, enséñale los mandamientos de Dios. Que amen a Dios con todo su corazón. Dice, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Ahora, honestamente, cuando nos sentamos y estamos en la casa hablando de la palabra de Dios. Y cuando andes por el camino, cuando sales por el camino, ¿de qué le vas hablando? De la palabra de Dios. Y cuando te acuestes, de la palabra de Dios. Y cuando te levantes, de la palabra de Dios. Y parecerá algo exagerado, pero no es que sea exagerado, es que es importantísimo, es vital para que nuestras familias puedan caminar en bendición y puedan estar firmes ante lo que viene. Porque honestamente, hermanos, si ahorita vinieran, ¿verdad?, los de la ONU, ¿verdad?, los que promueven al anticristo, y aquí nos dijeran, a ver, ¿quién se quiere ir con Jesús? ¿Cuántos verdaderamente estarían firmes, hermano? Se dice fácil, pero o sea, ya vean en la realidad, hermano. Que ya te estén apuntando, que ya mataron a uno y a ver quién sigue. ¿Quién se va a mantener firme? Solamente aquel que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Versículo 8 dice, y las atarás como una señal, ¿en dónde? En tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿por qué usted se preguntará por qué tantos detalles nos da el Señor? No es otra cosa más que muestra de su amor y de la importancia que es la palabra de Dios. Fíjate, tiene que estar en tu corazón, tiene que estar en tu mente, se las tienes que repetir a tus hijos en todo momento, ¿verdad? Y las tienes que tener atadas aquí para que no se te olvide. Porque cuando sales a la calle, ¿qué ves ahí en tu mano? La palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios sabía que no la ibas a guardar en tu corazón. Entonces, que sea algo más externo, tráela ahí, para que cuando veas ahí la palabra, hijo, no puedo hacer eso, es pecado, es desobediencia. Y te la mandarás acá en la frente, hermano, y la pondrás en los postes de tus puertas, para que cuando salgas, ¿qué vas a ver, hermano? La palabra de Dios. Y cuando entres, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No hay otra forma. No hay otra forma. Ahora, ¿cuándo nos está intimando Dios a hacer todo esto? Hoy. Ya no pienses en ayer. Piensa a partir de hoy. Avanzamos. Seguimos en Deuteronomio 4:9. Ahora no hubo agüita, ¿verdad?
Bueno, no, ahorita. Deuteronomio 4:9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. A ver, ya conmigo. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces Dios sigue haciendo énfasis: no te olvides. Yo le pregunto a todos los que están aquí: ¿ha hecho Dios cosas en sus vidas? ¿Ha hecho Dios cosas grandes en sus vidas? ¿Sí o no? Por tanto, acuérdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Y no vamos lejos, ahorita todo lo que ha pasado, ¿verdad? ¿Sí lo vieron tus ojos? ¿O ni siquiera te diste por enterado de lo que pasó? Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, ¿qué tienes que hacer? Se la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amados hermanos, la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos no es del pastor, no es la iglesia, no es el gobierno, no es la escuela, es papá y mamá. Y si tú no los quieres educar, pues te tengo malas noticias, ¿verdad? Que quieren que el Estado los eduque. Ahorita se están, ¿verdad? Aprobando leyes que quieren enseñar a nuestros hijos. Que sea el Estado el que les enseñe, ¿verdad? Sobre sexualidad, sobre su identidad. Pues, ¿cómo te percibes? Si te percibes mujer, pues eres mujer. Por eso el tema es: ¿quién podrá estar firme ante lo que viene? Solamente alguien, ¿verdad?, que conoce la palabra de Dios y que guarda los mandamientos de Dios. Y que cuando le digan: Dios, ¿sabe qué? Yo fui creado hombre o yo fui creado mujer por mi Dios. Avanzamos. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Pues les decía yo que el pueblo, ¿verdad?, una vez tras vez desobedeciendo los mandamientos de Dios. Y aquí en el capítulo de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, está hablando el rey David a su hijo Salomón, cuando Salomón ya toma el reino, ¿verdad? Y le dice lo siguiente, dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios. ¿Qué le está diciendo David a su hijo, hermano? Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Amén. Gracias, hermano. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. ¿Qué le tienes que decir a tus hijos? Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en ¿dónde, hermano? En la ley de Moisés. ¿Qué es lo que le tienes que enseñar? Lo que está aquí escrito. Lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Cuántos quieren que sus hijos prosperen en todo lo que hagan? Y que prosperen en todo lo que emprendan. Tengo que enseñarle la palabra. Y además nos conviene, hermano, porque cuando no conocemos la palabra de Dios, queremos enderezar a nuestros hijos, ¿verdad?, de la forma que nos aconsejan, de la forma que oímos, de la forma que vemos, y no nos damos cuenta que tenemos la palabra profética más segura. Que tenemos la ley de Dios aquí escrita. ¿Te das cuenta de la maravilla de este libro? Muchas generaciones no lo tuvieron, hermano, y nosotros ya lo tenemos. Y nos da mucha enseñanza, ¿verdad? Que dice el salmista: y que medita en la palabra de Dios de día y de noche. De día y de noche, de día y de noche. ¿Cuándo tienes que meditar en la palabra de Dios? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Segunda de Timoteo 1:3, ya vamos a terminar, hermanos. Segunda de Timoteo 1:3. Ya pasamos al Nuevo Testamento, pero tiene que ver con lo mismo que estamos hablando acerca de que los padres tienen que enseñar a sus hijos
a guardar los mandamientos de Dios para que les vaya bien. Y aquí Pablo le está hablando a Timoteo y dice el versículo 3: doy gracias a Dios, a los cuales sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Pero si nosotros leemos, ¿verdad?, con detenimiento, meditamos la palabra, dice, Pablo está diciendo: doy gracias a Dios, ¿al cual qué? ¿Al cual qué? ¿Sirvo desde cuándo? ¿Sirvo desde cuándo? Desde mis mayores. ¿Y quiénes eran los mayores de Pablo? Su papá y su mamá, su abuelita, su abuelito. Que al verlos ellos, él sirviendo, ¿qué hizo él? Sirvió a Dios. Y hoy es de la misma manera, hermano. Tus hijos no van a servir a Dios si no te ven sirviendo a Dios a ti. Versículo 4: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Versículo 5, hermano: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre, y estoy seguro que en ti también. Tú no puedes, ¿verdad?, creer que la fe llega a tus hijos y a tus nietos si tú no les estás enseñando la palabra de Dios. Entonces fíjate, para que Timoteo, que era un pastor joven, ¿verdad?, discípulo de Pablo, fuera ese líder, ¿verdad?, que Dios levantó en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, para que él pudiera llegar a ese líder, ¿verdad?, primero habitó la fe en su abuela Loida y después en su madre Eunice, y estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que en ti también. ¿Quieres que habite esa fe en tus hijos? Primero tiene que habitar en ti. Cuando hoy tú tienes que decidir: Señor, yo te quiero servir con todo mi corazón. Y depende de ti. Le doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque veo que algunos hermanos están creciendo. Están entendiendo, le están echando ganas. Y si tú quieres ver a ese hijo, aquí tanto chiquito, quieres ver a esos chiquitos, ¿verdad?, siendo siervos de Dios, o siendo bendecidos y prosperados en todo lo que emprendan, enséñales a guardar los mandamientos de Dios. Porque vienen tiempos difíciles. Avanzamos. Proverbios capítulo 22, 6, todos conocen este pasaje. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Que la palabra de Dios guardada en su corazón sea más fuerte que toda la influencia mundana que nos está bombardeando. Escucha lo que te voy a decir antes de que sea demasiado tarde. Ya déjese de invitar al mundo y metámonos a obedecer la palabra de Dios. Y por último, hermano, en la Biblia, ¿verdad?, hay un ejemplo poderoso acerca de esto que le estoy hablando. Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. ¿Quiénes fueron sus padres de estos jóvenes? La Biblia dice que eran descendientes de Ezequías, pero no habla de quiénes eran sus mamás. Pero hoy hemos aprendido a través de la Escritura, ¿verdad?, que si los padres enseñan a sus hijos, ellos se mantienen firmes en Dios y Dios los prospera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿De qué manera les enseñaron a caminar en los mandamientos de Dios, a guardar los estatutos en sus corazones y a ponerlos por obra? De tal forma que prefirieron morir antes que renunciar a su Dios y a sus mandamientos. Diga conmigo: van a venir esos tiempos. ¿Y quién podrá estar firme, hermano? ¿Verdad? Y usted se acuerda seguramente, ¿verdad?, de Sadrach, Mesach y Abednego, que el rey Nabucodonosor mandó a construir una estatua para que todo el mundo la adorara al son de la trompeta, del tamboril, de la zampoña, ¿verdad? Cuando empezaban a escuchar la música, todo el mundo tenía que postrarse y adorar a la estatua del rey. Y el que no se postrara y adorara iba a ser echado en un horno de fuego ardiente.
Y ahí estaban los jovencitos, ¿verdad? Así como Elifeled, así como Zoe, como Latanaí, como Cami, como Rafa, como Jania, Andy, Rafa. Y cuando oyeron tocar los zampoñas y los tamboriles, no se postraron. Sepas, oh Rey, que no nos vamos a postrar ante tu imagen. Y les dice el rey, ¿y qué Dios nos va a librar del horno de fuego ardiente? Sepas, oh Rey, que si nos libra o no nos libra, de todas maneras no nos vamos a postrar. Y esa estatua, les decía yo en una predicación, no es otra cosa que un tipo del anticristo. ¿Y quiénes van a ser aquellos que no se postren cuando se manifieste? Los que hayan sido enseñados a caminar en los mandamientos, a guardarlos en su corazón y a ponerlos por obra. Y usted ya conoce la historia, los echaron al horno de fuego ardiendo, calentaron 7 veces más el horno. Y yo no sé si usted se impresione, pero imagínense estar en el fuego y que ni siquiera un cabello de su cabeza se le queme. Y que lo saquen del fuego y ni siquiera usted huela humo. ¿Eso será cierto o es un cuento? Y si Dios lo hizo en el pasado, ¿lo podrá volver a hacer hoy? ¿Es el mismo Dios o es otro Dios? Luego entonces los que tenemos que obedecer somos nosotros. Y vamos a ver milagros. Que el Espíritu Santo nos guíe a obedecer los mandamientos de Dios, guardarlos en nuestro corazón y hacerlos y enseñarlos a nuestros hijos, para que ellos se puedan mantener firmes en el momento de la decisión. ¿Quién se mantendrá firme ante los tiempos que están por venir, hermano? Aquellos que aman a su Dios por sobre todas las cosas y que guardan sus mandamientos. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Y mientras oramos, mediten todas estas cosas en su corazón. La ley ha sido dada. Y hoy podemos entender que la ley no es un castigo, al contrario, es una bendición. Porque si nosotros obedecemos sus estatutos y sus mandamientos y los guardamos, Dios nos va a bendecir y nos va a prosperar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que selles esta palabra en nuestro corazón, que podamos entender desde lo más profundo de nuestro ser la importancia de andar en tus estatutos, de guardarlos en nuestro corazón y de ponerlos por obra, Señor. Porque si nosotros obedecemos, todas tus bendiciones que están escritas en la Biblia nos van a alcanzar. Te bendecimos en esta tarde y te damos gracias porque tú eres un Dios bueno y tú quieres bendecir nuestras vidas y a nuestras generaciones. Tú eres fiel, tú eres verdadero, tú permaneces para siempre. Y tu palabra dice que tú amas a los que te aman y guardan tus mandamientos hasta 1000 generaciones. Permítenos ser padres que guardan tus mandamientos y que se los enseñan a sus hijos. Te lo pedimos y te lo suplicamos. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es un compromiso que necesitamos hacer cada quien en lo personal, como padres, y enseñar a nuestros hijos cuando estemos en la casa, cuando andemos en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Ayúdanos, Señor, para vivir en esta generación que tú has permitido, Señor, que vivamos. Gracias porque hemos visto tus maravillas.
que no se nos olvide todas las grandes cosas que has hecho en medio de nosotros. Te bendecimos en este día y te damos gracias. Permítenos seguir adelante, Padre, y permite que de aquí se levanten hijos y nietos que te conozcan, como Sadrach, como Mesach, como Abednego, que estén dispuestos, Señor, a entregar sus vidas antes que negarte a ti. Espíritu Santo, manifiesta tu gloria entre nosotros. Manifiesta tu gloria entre nosotros y trae una convicción de tu palabra. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén.